¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información, de opinión y en ciertas oportunidades, dependiendo del tema, también de guía. Diálogo a través de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL. Les saludamos a través de la radio en todo el territorio. Estamos en las 4 regiones del país, en las 24 provincias del Ecuador. Y TVL señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Cuenca, canal 27 y en Guayaquil, canal 22. En la primera parte del programa del día de hoy vamos a abordar un tema que nos involucra absolutamente a todos nosotros, pero fundamentalmente al Estado y al área de la salud. Vamos a hablar sobre el autismo en el Ecuador. Nuestra invitada es doña María de Lourdes Ortega, directora de la Asociación de Padres que defienden los derechos de las personas con autismo. Doña María de Lourdes, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente usted? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y como en casa. ¿Sí? Qué bueno. Entonces eso nos va a dar la oportunidad, la tranquilidad suficiente para desarrollar este tema que me permite partir de una estadística importante. De acuerdo a un libro de la doctora Catalina López, titulado Abordaje de los trastornos del espectro autista, 1 de cada 8 personas en el Ecuador tenemos algún síntoma de autismo. Por eso la pregunta inicial, doña María de Lourdes, ¿el autismo es una enfermedad o qué es? El autismo está catalogado como una condición, no es una enfermedad, aunque no sabemos por qué extraña razón está en la ley, tomado en cuenta en la ley de enfermedades catastróficas. Bueno, me imagino las condiciones que presenta, es algo de por vida, no se cura, por eso no lo tratamos como una enfermedad. Es una condición porque ellos tienen una forma de ser distinta, de actuar distinta, lo que los hace solo distintos. El problema de ellos es estadístico, son menos que nosotros. Si es que ellos fuesen más, yo creo que nosotros seríamos los de la patología. El hecho de no constar como una enfermedad así con todas las letras, ¿también influye en que no sea detectado a tiempo, que no sea tratado a tiempo? El problema es el diagnóstico, la falta de información y desconocimiento de parte de los profesionales acerca del tema. Cuando hemos conversado con estudiantes de psicología, ellos reciben un tema topado en 15 minutos de lo que es el autismo. Nunca han visto una persona con autismo y cuando llegan a su consultorio es normal no darse cuenta de que tienen en sus manos una persona con espectro autista. Además de que es un espectro, ¿no? Como se dice, que va desde leve al grave. Desde leve, una persona que presenta unos rasgos sociables distintos, viene a ser la persona extraña del grupo, le ven que se aísla, bueno, eso acompañado de otras cosas más para que tenga el diagnóstico, a personas que totalmente no hablan, no se comunican, ellos ya son autistas severos. ¿Podríamos partir de la experiencia personal para todos nosotros comprender de mejor manera esto del autismo? Usted es mamá de una persona con autismo. Yo soy madre de un adolescente, tiene 15 años y está en el espectro autista. ¿Usted detectó alguna manifestación especial cuando era pequeñito? ¿Cómo fue aquello que se descubrió? Bueno, yo detecté desde el principio que él tenía algún problema. Yo sabía que él tenía algún problema. Y bueno, ya cuando supe lo que era autismo, empecé a retroceder en mi pensamiento y a hallar explicación a muchas cosas que yo me di cuenta desde que él era bebé. Desde que él era bebé tenía manifestaciones de una ¿Cuáles, por ejemplo, María de Lourdes? Por ejemplo, él tenía en su lengua unas marcas rojas. La lengua tiene un tono rosadito, pero él tenía unas marcas rojas. Y les llevé a los médicos, me decían que no saben qué es, que primera vez que ven eso. Y no estamos hablando de hace 1000 años, estamos hablando de hace tiene 15 años, estamos hablando de unos 12 años, 13 años aproximadamente. Tenía 15 años, hace casi 15 años porque era bebé. Ya. Y cuando luego me doy cuenta, él se autoagredía. Con su uñita, la ansiedad, se marcaba la lengua, él mismo se autoagredía. Claro, yo no me lo imaginé ese momento. Ya cuando luego supe cuáles son las características. Otra particularidad era cuando se debía cambiar los zapatos. Cuando ya los zapatos estaban viejitos, debíamos comprarle otros. Eso era
un verdadero espectáculo en la zapatería, No no le quería gustaba. sacarse sus Se acostumbró a zapatos sus zapatos y no que no le quería, cambien. y no quería, y ya se le salían los dedos, era exagerado como estaba el zapato y él no quería cambiarse. Igual el biberón. Era muy difícil cambiarle de chupón ya cuando se debe hacerlo. Eso, no dormíamos 3 días. Están hasta muy que él se acostumbrados a acostumbre. sus objetos, a sus costumbres. Tienen un apego inusual por algo. Ya. En este caso era su biberón. Hubo problemas de sueño también, no duermen bien. Ya. Entonces, él comía lo mismo en el día que en la noche. En el día tomaba unos 4 biberones y en la noche igual, los 4 biberones. Así fue creciendo. Así creció. Cuando ya fue más grande, pudo ingresar a la escuela. Una de las características es un atraso en el lenguaje. ¿No hablaba? ¿O hablaba con dificultad? No hablaba. No hablaba. Más o menos alrededor de los 3 años, 3 y medio, no hablaba nada. ¿Y los Todo médicos era- tampoco decían nada cuando tenía esa Claro, ahí yo le puse en un centro de cuidado y Ya. ahí obviamente ellos como ya están más al tanto, pues me mandaron inmediato a una terapista de lenguaje. Eso sí tuve la suerte, la mayor parte de personas que llevan terapia de lenguaje les hacen una vez por semana. Yo pude ponerle en un intensivo todos los días. Después de un mes más o menos, él ya se igualó. Ya. Y fueron cosas que sin saber las hice, el que haya mejorado el nivel que él tiene. Yo veía los programas de televisión que uno ve y hace, daban cosas para estimulación temprana, ejercicios, masajes. Yo le hacía, claro, como una madre preocupada, pero todo eso al parecer le estimuló para que su nivel mejore. Tiene un nivel bastante aceptable, un nivel que en el DSM-4, que era donde se calificaba antes del Asperger, él tiene un nivel Asperger. Mucho tuvo que ver, como usted ha dicho, ese amor de madre, ese interés, esa concentración en ver que su hijo crezca como una persona sin problemas. Cuando fue creciendo, ya tuvo 8 años, 9 años, 10 años, ¿qué pasó con él? El problema fue el momento en que entran a la inclusión, ¿no? Entró a un centro de cuidado diario y no se incluía con el grupo. Él salía de ahí, no trabajaba en nada, no tenía interés por plastilina, por acuarelas, nada. Él no quería nada, no quería hacer nada, no se adaptaba. Esta situación motivó también cambios en la familia, supongo. Es decir, usted dedicada a ese cuidado casi exclusivo, dejando de lado a lo mejor de trabajar, o cómo. Claro, usted superó en la esta situación. familia, y por eso es que surge este grupo familiar, en la familia surgen cambios, ¿no? Porque también ellos son bastante irritables. Y yo tenía otra hija mayor, pero mi atención se volcó a él. Y claro, empecé a descuidar a la mayor. Y como él reaccionaba bastante fuerte, gritaba, cuando no se le daba algo, lo más sencillo es tratar de apagarle ese rato. Entonces le enseñé a mi hija a ceder mucho, sin darme cuenta. Y ya luego, cuando supe lo que él tenía, y me di cuenta que también, en cierto modo, le enseñé a ella a ceder para complacerle a su hermano, para que no se arme mucho relajo en la casa, pero a ella también se vio afectada. Y comienzan ya a conocerse, a frecuentarse, papás, mamás, con personas con autismo, con esta condición, como lo dice usted. Claro, el camino fue largo, porque de ahí él entró a la escuela, en la escuela obviamente no se adaptaba. Él era bastante brillante, él antes de entrar a la escuela aprendió solo por autoeducación los números, pues le ponía, bueno, yo siempre le ponía qué hacer, siempre le daba papeles grandes y él hacía unos dibujos hacía Bob Esponja, le encantaba, hacía un Bob Esponja en 3 dimensiones de su tamaño o más grande y lo sentaba al lado y era como su amigo imaginario. Pero en la escuela él tenía problemas y ahí también la importancia de que las mamás a veces cometemos un gran error y decimos, solo es el jardín de infantes, no importa, aquí nomás en la esquina, no importa. Luego supe la importancia tan grande del jardín de infantes. Es la base de la motricidad, es la base de la matemática, el que eso esté bien encaminado. A mí la profesora me decía, su hijo no puede pegar lentejas. Y yo decía, no me interesa que pegue lentejas, yo no sabía. Ahora yo les digo, no peguen,
háganles practicar, eso es tan importante, el pegado, el hacer pinza, en ellos es muy difícil que cojan bien el lápiz, que pinten, que dibujen bien, es muy complicado. Bueno, ¿en establecimientos especiales o en los comunes y corrientes? Yo tuve por un lado la suerte de no tener el diagnóstico. La psicóloga de mi hijo dice que por un lado eso fue bueno porque yo seguí tratándolo como una persona normal, entre comillas. Entonces yo forcé para que él camine cuando debe caminar, hable si es que estaba atrasado terapia, entre a la escuela y si él tenía algún atraso, seguir reforzando en casa para que él rinda en el curso que debe estar. Él tuvo el diagnóstico a más de 10 años y él está en el curso que le corresponde a su edad, está en primero de bachillerato, ya pasando a segundo de bachillerato, que está bien para sus 15 años. Hay madres que ya cuando tienen el diagnóstico de autismo van a un centro, les explican, mi hijo tiene autismo. Primero el establecimiento muchas veces dice, no sé, no estoy preparado, no les recibe. Y yo como no sabía, pues me lo cogían nomás y en el camino era remediar todos los problemas que se iban suscitando, los problemas de atención, explicarle yo en casa. Y bueno, mi hijo no es para nada agresivo, él más bien sufría agresión, sufría bullying en su colegio. Señoras y señores, estamos conversando con María de Lourdes Ortega. Ella es directora de la Asociación de Padres de muchachos que tienen autismo, esta condición muy especial, y en esta primera parte del diálogo que estamos manteniendo con ella, me he visto en la necesidad, y a lo mejor he sido un poco abusiva, de pedirle que nos comparta su experiencia personal para de aquí en adelante comprender lo que en la sociedad tenemos que hacer absolutamente todos para atender a estas personas y con esta condición. Y decíamos en nuestro saludo, una situación que no puede ser descuidada por el Estado, por la institución vinculada a la atención de salud pública. Y sobre ese tema vamos a conversar luego de participarles de estos mensajes que hemos preparado para ustedes, tanto a través de la radio cuanto de la televisión legislativa. Ya volvemos.